política, cultura y sociedad en el departamento de Magdalena. Listo, Manuel. Ya, Omar. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora Adi Martínez, le da la bienvenida a esta, la tercera tertulia Samaria virtual de este año 2021. Quiero agradecerles a todas las personas que están presentes porque hemos tenido una asistencia muy buena en esta tertulia Samaria de este año. Gente de todo el departamento del Magdalena, y eso pues nos llena de mucha satisfacción saber que todos están pendientes a esta actividad. Hoy tenemos un tema muy importante como es política, cultura y sociedad en el departamento del Magdalena en el siglo XX, 1900-1930. Y le damos la bienvenida a nuestro moderador, que todos conocen, el doctor Edgar Racing, que está con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos los y todas las amigas que nos acompañan a esta hora de la tarde de los martes. Ya esto es una costumbre, una muy buena costumbre, estar aquí el último martes de cada mes participando de estas charlas que no tienen sino la pretensión de llenar un vacío en la historiografía regional, y por eso invitamos a historiadores o a personas como el caso de quienes acompaña hoy Venancio Aramis Bermúdez a compartir sus trabajos de investigación durante muchos años, 44 años por lo menos, que ha trabajado Aramis, trabajando de la mano con los archivos, con los documentos. Pienso que no hay una persona de pronto del área diferente a la historia, que podría ser, y quién sabe, que haya trabajado tanto los archivos del Magdalena y de los municipios, del Magdalena en el Archivo General de la Nación, de los municipios y la prensa, como lo ha hecho Aramis. Nosotros hemos hecho en esta tertulia Samaria, que valga señalarlo, yo lo recuerdo siempre, que estamos al frente de este evento desde el año 2015, junio del 2015, y comenzamos a trabajar y ya llevamos 6 años trabajando en este tema. Tenemos 4 tomos publicados. Desafortunadamente el tomo 4 no se ha podido entregar como lo hubiéramos querido. Desafortunadamente la pandemia nos ha bloqueado el proceso que llevábamos, pero yo estoy seguro que en los próximos días vamos a hacer entrega de ese libro para que esté en las manos de todos los compañeros que han asistido puntualmente. Y les anunciamos que ya estamos corrigiendo el tomo 5, que la idea de Cajamat es poderlo tener también en septiembre, octubre, y poderlo también entregar antes que termine el año, para no acumularnos los trabajos que tenemos ahí. Ya hemos corregido por el corrector de estilo 5 trabajos de los que ya nos han mandado los diferentes tertuliantes, por llamarlo así, del año 2019, entre ellos precisamente la conferencia de Venancio. Hoy nos convoca un tema que a nuestro juicio es clave, y es el tema de la política, cultura y sociedad en el departamento del Magdalena entre los años 1900 y 1930. Y un periodo importante porque ahí sucedieron los hechos de la bananera. Y Venancio, que nació en Fundación, si no estoy mal, es una persona que se ha dedicado a trabajar, como decía ahorita, los archivos durante muchos años, mientras estuvo en Bogotá estudiando, y cuando se ganó la beca de Colcultura, estuvo precisamente trabajando en los temas del archivo, consiguiendo información, rastreando información importante del departamento del Magdalena y sobre todo de su territorio desde Fundación a Ciénaga, por llamarlo de alguna manera. Venancio ha participado en 3 de nuestros años en la tertulia. Participó en la primera
en la segunda jornada y participa en el tomo 2. Sí. En el tomo 2 escribió precisamente un trabajo que se llamó Adjudicaciones tardías de tierras en la provincia de Santa Marta en el siglo XVIII. Una documentación maravillosa. A los historiadores que han recibido el libro, que se les ha entregado en Medellín, en Armenia, han valorado precisamente la información de archivo, de las notarías y todo esto que Venancio ha sacado a la luz pública y las da a conocer. Pero igualmente, Venancio publica con nosotros en el tomo 5, que estamos en este momento trabajando, otro tema muy bien interesante: autonomía y rezago en la provincia de Santa Marta, adjudicaciones en los siglos XVI y XVII, en el tomo 5, como digo, que está en imprenta, que aspiramos a sacar próximamente. Además, ha escrito el libro Endogamia, Poder y Administración Pública del Magdalena Grande y una serie de trabajos publicados como el libro Migrantes y Blacamanes en la zona bananera del Magdalena, realidades documentadas del realismo mágico en 100 años de soledad, y así sucesivamente. Ha sido profesor universitario de paleografía en la Universidad del Magdalena. Ha sido docente en colegios de bachillerato. Su vocación, su pasión por la enseñanza lo ha hecho precisamente en fundación, en el Sagrada Familia, en el Albert Einstein, etcétera, en el Retén. Y además hoy es profesor del colegio de bachillerato de allá en Monterrubio. Allá dicta clase el docente de aula en el Instituto Alberto Caballero de Monterrubio, corregimiento del municipio de San Ángel, las Sabanas de San Ángel. Es decir, es un maestro de aula. Es un hombre dedicado a ser docente y a enseñar lo que él sabe. Los estudiantes que hemos conocido, que fueron estudiantes de Venancio, lo reconoce así. Entonces, Venancio, bienvenido a esta tertulia, 45, 50 minutos para que comentemos las apreciaciones que tú tienes para esta tarde aquí, para no solamente los samarios, sino para los que están conectados vía internet en este periodo de la virtualidad. Buenas tardes, Venancio. Buenas tardes, doctor Edgar. Bienvenidos todos los videoescuchas, y para todos les deseo éxito y buena salud, así como está la situación hoy. Exacto. Gracias. Esa es mi presentación. Yo nací en fundación en el año 51. Beca Colcultura del 94, investigación en sociología. Tal vez este es el trabajo, el premio más significativo para mí, que lo siento más significativo, toda vez que yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional y me gané la beca en sociología en el año 94. Fui finalista nacional del CREA en el año 98. El 5 de agosto del 98 me presenté en el Auditorio Aurelio de la Biblioteca Nacional como finalista por la región Caribe, con un trabajo sobre el abuelo de García Márquez, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Bachiller del Colegio de Hernández de Gallegos de Barranca Bermeja, graduado en 1969. Soy ingeniero químico de la Universidad Nacional, graduado en el 78. Especialista en gestión pública de la ESAP, graduado en Barranquilla, 30 de marzo del 2007. Y tengo maestría en gobierno municipal del Externado de Colombia en 2 de septiembre del 2005. Cuando hice la maestría, los alcaldes no me volvieron a dar trabajo. Su perfil es muy alto y yo vivo en fundación y tenía que ser ladrón para poder darme empleo. Entonces duré 8 años desempleado, no me podía ir de fundación porque mi madre ya comenzaba la época agónica de la vejez. Mi madre se muere en esos 8 años
yo no tenía recursos para sostenerla y los amigos me prestaban, me auxiliaban, algunos me regalaban para poder sostener. Y finalmente falleció cuando ya yo estaba empleado en Monterrubio. Yo comencé el 9 de septiembre del año 15 y mi mamá murió el 28 de septiembre. Es lamentable, para mí triste. Entonces comienzo a trabajar con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación no me paga la maestría, porque la maestría no es en química. Ese es lo que ellos se imaginan. Y yo tengo que dictar clases de petróleo en 11, en 11º, los contratos de concesión de Ecopetrol, me toca enseñar todo eso. Eso está constituido por ley. Y los contratos en servicios públicos, las concesiones de acueductos, de los servicios públicos en general. También me toca enseñar todo eso. Además que estoy en una zona que fue zona roja, que hubo mucha guerrilla y después mucho paramilitar. Y hubo muchos muertos ahí en Monterrubio. Entonces, yo desconozco, me toca definitivamente demandar para que me paguen mi maestría. O sea, no tiene sentido que uno estudie para que no le paguen. ¿Ya? Eso es lamentable. Bueno, vamos al caso. Nosotros tenemos un pasado que marcó al gobierno de la provincia de Santa Marta, hoy del departamento del Magdalena. En 1501, Rodrigo de Bastida hizo un viaje desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Fue cuando descubrió la desembocadura del río Magdalena, Río Grande de la Magdalena. Y en Gaira apresó a algunos indígenas y los llevó a su hacienda en la isla de Santo Domingo, donde los esclavizó. Llegó a la gobernación de Santa Marta en 1526, el 29 de julio. Fue cuando fundó la ciudad. Ojo, 1526, eso está revaluado. No fue en el 25. La hueste conquistadora que lo acompañaba estaba compuesta en gran parte por hombres que quedaron desocupados luego de la conquista de México. Buscaban un rápido enriquecimiento mediante el despojo de los indios, de sus bienes o su venta como esclavos. Indígenas que detenían, le rapaban el oro y lo mataban, lo asesinaban. Esos fueron los conquistadores que trajo Pedro Bastidas. Eso sucedía en México. Esos conquistadores regresaron a España, allá les dieron más avíos y cuando llegaron a la isla se quedaron en Santo Domingo, dijeron que no iban a buscar la muerte segura y ellos se quedaban ahí. Entonces la Real Audiencia le ordenó a Bastida que se los trajera para Santa Marta. El señor de la diapositiva, por favor. Aló. Doctor Edgar. Ya está la siguiente diapositiva. Ya listo. Al grito de viva el emperador y la libertad, que no hemos de morir aquí como esclavos en poder de ese mal viejo, Bastidas fue atacado por Pedro de Villafuerte y le dio 9 lanzazos en la cama donde estaba en el bohío. Días antes habían hecho un viaje de Santa Marta hacia Dibuya por toda la orilla del mar y indígenas que veían se acercaba el barco, se bajaban, lo capturaban, lo mataban y les robaban el oro que tenían. Lo mismo que hacían en México lo hicieron en Santa Marta. Retirado Bastidas, el común, o sea, los que llegaron con Bastidas, eligió para gobernador a Rodrigo Álvarez Palomino, conquistador que estuvo en la Guerra de México. Y la Real Audiencia, cuando se enteró, la única Real Audiencia que existía en Santo Domingo, se enteró por el capitán del barco que lo dejó en Cuba y cuando murió fue a avisar a la Real Audiencia de Santo Domingo. Esa Real Audiencia nombró de gobernador a Pedro de Vadillo. El mediador entre los dos gobernadores,
Pedro de Vadillo, y Rodrigo Álvarez Palomino fue Pedro de Heredia, quien llegó con Vadillo y posteriormente salió para Cartagena, porque ya Bastida en Santo Domingo le había hablado de su paso por la tribu Calamarí, que ahí había un sitio espléndido para fundar una ciudad. Sigamos. Zanjadas las diferencias, ambos caudillos, ambos gobernadores dieron vía libre a sus ejércitos para proseguir la conquista, recoger y enviar esclavos. Para tener una idea del carácter del elemento humano que se apoderó de la región y que produjo su destrucción, basta citar la carta de la Real Audiencia de Santo Domingo, fechada el 9 de julio de 1530, cuando para justificar ante el Consejo de Indias el envío de Vadillo a Santa Marta escribía: la gente que se hizo para remedio de aquellas provincias fue de personas inútiles para esta isla y de la gente de guerra que aquí quedó y los no necesarios por los escándalos y alborotos que cada día hacían, que es enemiga de cualquier población. Eso lo decía la Audiencia de Santo Domingo a Madrid. Digamos. De Cuba, Pánfilo de Narváez, que era el director de la empresa que fue a detener a Hernán Cortés en México, llegó a Veracruz con 18 barcos españoles con tropas. Cortés dejó parte de sus hombres en Tenochtitlán y viajó hacia la costa, arrolló a Narváez y le hizo prisionero. Sobrevino la noche triste para las huestes de Cortés, perdiendo la mitad de sus tropas. Libre Narváez regresó a España y del puerto de Sanlúcar partió en 1526 con 5 naves y 300 hombres, muchos de los cuales se quedaron en Santo Domingo. Estos que quedaron en Santo Domingo eran los inútiles para la isla y la gente de guerra que recogió don Rodrigo de Bastida en la isla de Santo Domingo para llevar a Santa Marta por orden de la Real Audiencia de Santo Domingo, la única que existía. Seguimos. Don Rodrigo de Bastida sufrió un atentado y fue herido con 9 lanzazos, siendo embarcado para República Dominicana, pero la nave que lo transportaba lo dejó en Santiago de Cuba, alojándose en la casa del portugués Jerónimo de Alamis, donde murió el 28 de julio de 1527. Curiosamente, cuando faltaba un día para cumplir un año como fundador de Santa Marta. Sus restos, llevados a República Dominicana por su hijo, el obispo Rodrigo de Bastida, descansaron en la capilla de la Catedral de Santo Domingo. Fueron repatriados y colocados en una urna dentro de un monumento construido en la Catedral de Santa Marta el viernes 18 de septiembre de 1953. Esos restos reposan en la Catedral de Santa Marta. Seguimos. La primera audiencia indiana fue establecida en Santo Domingo en 1511 y esta audiencia regía la administración pública de la gobernación de Santa Marta. Entre 1527 y 1563, la fundación de nuevas audiencias en México, Panamá, Guatemala, Lima, Guadalajara, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Quito y Chile marcó el proceso de colonización y del poder monárquico en América. Su rango aumentó hasta hacerse las depositarias del sello real, tal como acontecía en la Cancillería Peninsular. En 1550 fue instalada la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, la que desde entonces controló la administración pública de las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta. Digamos, aquí viene lo interesante. Frente a la centralización proteccionista de la Real Audiencia de Bogotá, en la gobernación de Santa Marta, los grupos de poder desarrollaron mecanismos para mantener el control y la autonomía de la gobernación. Eran costumbres las alianzas entre gobernadores y los encomenderos y entre los encomenderos y hacendados, entre gobernadores y hacendados, para conservar los intereses en el contrabando, la ganadería, producción de caña y miel y la mano de obra indígena. En la región Caribe, las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta mantenían un margen de autonomía con relación a la audiencia de Santa Fe de Bogotá.
por el vínculo permanente de la gobernación de Cartagena, por el paso obligado de oidores, presidentes de la Real Audiencia, fiscales, procuradores, visitadores y finalmente de los virreyes, poco a poco se dio Cartagena a obedecer las directrices y ordenanzas emanadas del gobierno español desde Santa Fe de Bogotá. Seguimos. Por el imposible tráfico por los caños sedimentados de la Ciénaga Grande, la gobernación de Santa Marta estuvo aislado de la esfera central del poder español, lo que le permitió una mayor autonomía. No se conoce ordenanza alguna dictada para mejorar el trato a los indígenas. Incluso los esclavizaron. El documento Archivo General de la Nación, Caciques e Indios, tomo 36, folio 814, indígenas pintados de Tenerife, esclavizados en Santa Marta, todavía en 1719 los esclavizaban los indígenas de Tenerife allá en Santa Marta. Se organizaron doctrinas para pacificar a los indígenas, curas doctrineros pagos por los encomenderos con la afectación de los intereses económicos y fue un mayor control de las relaciones de producción con los indígenas. Fue por esto que los encomenderos de Santa Marta en el siglo XVIII se opusieron a la visita de los oidores de la Audiencia de Santa Fe. Eso lo expresa Lola González Luna en Resguardos Coloniales de Santa Marta y Cartagena y Resistencia Indígena, Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá, 1993. El gobernador también tenía atribuciones militares y debía visitar los pueblos de indios y asignar tierras de resguardo, donde muy pocos se asignaron a finales del siglo XVI. Los oidores llegaban de Santa Fe de Bogotá a intervenir en sus áreas de poder por la reticencia y oposición de parte de los gobernadores, formando un frente común con los encomenderos. El visitador Juan de Villabona y Zubiaurre llevaba comisión para visitar Santa Marta y Riohacha. Solo llegó a Tenerife porque fue notificado por el gobernador de la provincia de su visita. Santa Marta fue visitada en el siglo XVI por el oidor Narváez y exclusivamente por los gobernadores o sus comisionados y el obispo. Esa fuente es la misma de Lola González Luna. Al final del gobierno español en el virreinato de la Nueva Granada, la gobernación de Santa Marta auspició altos índices de violencia y exterminio de indígenas, además de reacciones violentas de estas al sometimiento y campañas de pacificación de españoles, generándose un elevado índice de resistencia entre los indígenas tupes en Valledupar y Guayú y Cocinas en La Guajira, llegando a ser Santa Marta una gobernación políticamente autónoma y atrasada en el manejo indígena y con una nula incorporación del desarrollo de la tecnología española que propiciara un desarrollo en el periodo colonial. Las encomiendas fueron suprimidas en 1720. Desaparecieron los encomenderos como miembros del estamento social. De los últimos encomenderos surgieron los verdaderos intereses de la élite de poder. Eso lo tomo de Gunther Kahl, La encomienda como institución militar en la América hispana colonial, Archivo Colombiano de Historia Social y la Cultura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Digamos. En el siglo XVIII, en las zonas aún dominadas por los indígenas, tuvieron mucho poder los alcaldes pedáneos, los capitanes a guerra y los maestres de campo. Y en los pueblos de indígenas se instituyó el corregidor de naturales. Sin tierra, los pueblos indígenas sobrevivientes de los incendios de los Chimilas, los indígenas retrocedían del río Magdalena por el río Cesar, río Ariguaní, Sierra Nevada, a las goteras de Santa Marta, incendiaron Ciénaga, Resgate, Mazinga, Bonda y Taganga. Quedaron a expensas de los hacendados vecinos, porque no tenían ni siquiera tierras donde vivir. Mamatoco les dio la mano. Los indígenas de Mamatoco les dieron la mano y muchos se quedaron con los mamatocos. En 1764, el gobernador interino don Andrés Pérez Ruiz Calderón y del Campo ordenó expediciones de pacificación
de los indígenas chimilas en el piedemonte de la Sierra Nevada para abrir el camino de Herradura de Ciénaga a Valencia de Jesús. En la provincia de Santa Marta estaba en presencia de la conquista indígena a las puertas de la República. Apenas eran cuando iban no a conquistar, a asesinar a los indígenas chimilas. Eso es la campaña de pacificación, era eso. Ya este es el primer caso, ya en el siglo XX, la magistral banqueña Iberia Ceija. Para 1928-30 llega a Aracataca, doña Iberia Ceija, banqueña, de quien las personas mayores conservan gratos recuerdos en Aracataca, lógico. Las bandas tocaban para el carnaval y el 20 de julio. Se usaban los disfraces. Era cuando Iberia bailaba con las botellas de ron en la cabeza. Eso me lo expresó el señor Pedro Nolasco Salcedo, Pedro Nolasco Teherán Salcedo, apodado Pellinga, en Aracataca el 1 de marzo de 1995. Últimamente tiene un Alzheimer bárbaro. Iberia Ceija cocinaba muy exquisito, preparaba almuerzos a los funcionarios públicos de Aracataca con o sin chicas, eran las dos modalidades. Y de ello dependía el precio del almuerzo, de los almuerzos. Vivió más de 20 años con el señor Rafael Colina, secretario perpetuo de los alcaldes de Aracataca. Él se encargaba de cobrar los impuestos para poder pagarle los almuerzos a Iberia, el marido. Vivía en una pieza de los pasajes de Juancho Codorniz, sacaba las cuentas de la alcaldía y mandaba a Campito Charris a cobrar los impuestos para poder pagarle las cuentas de cobro de Iberia. Búsquele la plata a Iberia para pagar los fiados, solicitaba Colina a Campito. Para carnaval, Iberia alquilaba disfraces, capuchones y caretas. Era cuando conocía a las chicas clientas de los comensales a las que les presentaba, a las que les prestaba los capuchones. Iberia se cuadraba luego con las chicas. Esa oralidad es de Marco Tulio López, ya fallecido, Aracataca, en el año 2007. Seguimos. Seguimos. Conocí alcaldes almorzando donde Iberia. Nicolás Suárez, Nicolás Rindón eran alcaldes, eran parte del gobierno, del Estado. Nicolás Iglesias Guzmán, Tomás Fernández Caballero, Lucho Porto y otros. Ellos mandaban a donde Iberia a los representantes de la gobernación o de la United Fruit Company que llevaban a la alcaldía de Aracataca. En los días de carnaval, Iberia tomaba cerveza desde el sábado hasta el miércoles. Era el miércoles de ceniza cuando Iberia Ceija orinaba y Lorín cruzaba el callejón y llegaba a la acequia. Llegó a tener más de 70 años cuando se le afectaron los pulmones. Se fue a Cartagena a buscarle al doctor Guillermo Valencia Dala. Finalmente, en Cartagena, en el anfiteatro de la universidad, el estudiante Fosimarcos María encontró el cadáver de Iberia. Por eso se supo que Iberia había muerto en Cartagena. Esta información del señor Marco Tulio López, 24 de febrero del 2007, en Aracataca. Ahora sí, gracias, siga. Desde la inundación del 27 de octubre de 1912, el río Aracataca tomó un curso sinuoso con meandros desde muy próximo a la población aguas abajo, y en invierno eran frecuentes las inundaciones de muchas fincas de la antigua empresa de cacao y actual vereda Teobromina. Archivo General de Nación, República, Ministerio de Gobierno, sección cuarta, tomo 71, folio 214. Esa es la fuente documental. Tomado el informe del ingeniero de la Comisión de Baldíos de la zona bananera, Arturo Arango, al presidente Carlos R. Restrepo, Aracataca, 4 de noviembre de 1912.
La poderosa United Fruit Company firmó un contrato con el personero municipal de Aracataca con autorización del Consejo Municipal protocolizado por escritura pública. Señor Rafael Antoriano Mestre Medina. Este señor estaba casado con una señora Villazón de Valledupar, él era de Valledupar, y vivía en Fundación, que era corregimiento de Aracataca, para desviar el río Aracataca y hacer un trazado recto de 9 kilómetros desde el puente de Niágara hasta el caño de San Joaquín. Eso está en la Notaría Única de Aracataca, protocolo de 1904, escritura 15 del 22 de marzo de 1934. Seguimos. El contrato estipuló en la cláusula tercera favorable a la United Fruit Company. En caso de que se haga algún reclamo a la United Fruit Company por razón de perjuicios causados o que causen los trabajos de desvío, el municipio responderá por dicho reclamo. La United Fruit Company realizó el desvío del río y en las lluvias de octubre de 1934 el cauce del nuevo trazado del río fue insuficiente. Fue muy angosto. Y las aguas se desbordaron al lado y lado del río. Hubo muchos perjuicios a los dueños de la finca bananera que fueron cubiertos por el municipio de Aracataca. Don Rafael Antoriano Mestre Medina, el personero, tuvo los señalamientos políticos y éticos de los afectados. La tuvo fácil. Viajó con su esposa, doña Catalina Remigia Villazón Quintero, y sus hijos nacidos en Fundación entre 1926 y 1930 para Barranquilla, donde vivió con su familia hasta su fallecimiento el 12 de enero de 1957. Esto está tomado de Alfredo Mestre Orozco, el padre Valentín, Genealogías Vallenatas, páginas 146 y 147. La United Fruit Company todo lo podía. Váyase para Barranquilla, pero la United no pagó por ningún perjuicio. El contrato estipuló en la cláusula tercera. Ya está. Don Rafael Antoriano Mestre Medina vivió temporalmente con su familia en Fundación, donde fue inspector de policía en el año 27, escritura 89 de 2 de diciembre del 27. Fundación era corregimiento de Aracataca, personero municipal de Aracataca en 1934, ver notaría de Aracataca, protocolo de 1934, escritura 31 de julio de 1934. La presión política y social por el fracaso del trabajo de desvío del río Aracataca, la cláusula lesiva al municipio de Aracataca sobre indemnizaciones a los afectados, las crecientes inundaciones causadas por el trabajo de desvío del río Aracataca, los reclamos de las indemnizaciones por los afectados y la poca o ninguna capacidad de pago por parte del municipio de Aracataca le indilgaron en la población el señalamiento de causa. Eso le obligó con su familia al éxodo a Barranquilla, donde vivió el resto de sus días. Y no pasó nada. El municipio le tocó pagar. ¿Seguimos? Autoridad, tolerancia y amistad. Es un caso que comienzo aquí y lo termino más adelante. Don Ramón Antonio Valencia nació en La Concha, Antioquia, en 1953, muere en 1925. Tuvo matrimonio con Evangelina Cuartas, nacida en La Concha, Antioquia, y residente en Barranquilla, murió en el 25. Fueron los padres de Concepción Valencia Cuartas, que nace en La Concha, Antioquia, el 8 de diciembre de 1885 y muere en Barranquilla en 1967. Esta señora contrajo matrimonio en 1908 con don Camilo Bedoya Botero, que nace en Remedios, Antioquia, el 2 de mayo de 1883, hijo de Camilo Bedoya Acevedo y de doña Luisa Botero. Don Camilo Bedoya Botero falleció en Barranquilla el 7 de marzo de 1957. Bedoya Botero llegó a Buenos Aires en 1914. Buenos Aires hace parte hoy de Aracataca, es corregimiento de Aracataca. En su época pertenecía a Fundación, como corregimiento de Fundación. Habían 3 pueblos que formaban el corregimiento: Fundación Viejo, el que fundaron los españoles en 1789, Buenos Aires y La Invidia, que luego en el año 23, cuando el ferrocarril tuvo su terminal férreo en el actual Fundación, comenzó a llamarse Fundación y más nunca se le llamó La Invidia. Camilo Bedoya Botero llegó a Buenos Aires en 1914 como secretario habilitado de la colonia penal de Fundación. Aún el 26 de abril de
17, previo al cierre de la colonia penal, era secretario del Presidio, Archivo General de Nación, República, Ministerio de Gobierno, sección segunda, prisiones, tomos 79, folio 115. ¿Seguimos? A su llegada para cumplir su cargo se reencontró con su paisano y conocido Emilio Montoya, presidiario de la colonia penal. Su amigo allá en Antioquia era presidiario de la colonia penal. Sus buenos oficios permitieron darle la libertad a su amigo Montoya el 14 de mayo de 1915. Ver Archivo General, Ministerio de Gobierno, sección segunda, prisiones, tomo 91, folio 80. Para febrero de 1928, el ocañero Enrique Roca fue cortador de maderas en el terreno de Camilo Bedoya. Ya tenía su finca en el año 28. Notaría de Aracataca, escritura del 15 de febrero de 1928, folio 26. Esa finca fue luego la finca bananera San Carlos de don Camilo Bedoya Botero, afectada con el huracán de 20 y algo de marzo de 1936. Aquí tengo algo que me tapa la fecha. Con pérdida de 3.000 racimos de banano. Periódico La Razón de Aracataca, número 686, 6 de marzo de 1936. El 29 de junio de 1924 arribó a Aracataca el sacerdote Zenén Mirabal Cruz con la cara torcida. Ver oralidad Néstor Cuello Pertús. Primera vez que llega un sacerdote de planta a Aracataca, Zenén Mirabal Cruz. Los sacerdotes desde 1910, desde el mes de agosto de 1910, fueron itinerantes. Venían cada mes, cada 2 meses a bautizar y a casar a las parejas, pero no vivían en Aracataca. Duraban un día y se iban. A la llegada del padre Mirabal Cruz a Aracataca, la población conoció de su rigidez y de su ortodoxia conservadora. Era un estadista en Remolino, en su estadía en Remolino, donde era sacerdote, desde el púlpito arremetía violentamente contra los dirigentes liberales de la ciudad, haciendo públicos aconteceres privados de familias. O sea, se metía personalmente con las familias. Digamos, para inicio de 1924, algunos ciudadanos le llevaron al puerto sobre el río Magdalena y le amarraron al bote parroquial. Le transportaron al centro del río, donde es rápida la corriente, para que fuese arrastrado río abajo. Ya había pasado el bote parroquial frente al puerto de Sitio Nuevo cuando maquinistas del remolcador que transportaba la cerveza Águila por el río lo divisaron. Fue rescatado y bajó en el Piñón, mucho más arriba de Remolino. No volvió a Remolino. Después lo nombraron cura párroco de Aracataca. Este es el caso de un gobernante de la curia. He mostrado alcaldes, gobernantes de la curia y falta del militar. Estuvo en Aracataca hasta el mes de febrero de 1928, cuando fue sustituido por el ocañero don Francisco Calixto Angarita, quien concluyó la finalización del templo que había acelerado Mirabal Cruz. Ambos contrataron al cartagenero don Cipriano Bolaño Marrugo, quien con sus hijos realizó los trabajos hasta el final. El padre Angarita lo contrató para construir la azotea, el púlpito y la escalera de madera para subir a la azotea del coro, y se encargó de la pintura de la iglesia, todo por 500 pesos oro. Notaría de Aracataca, escritura 80 del 1 de julio de 1928, folio 61. Seguimos. El 12 de julio del año 28, la diócesis de Santa Marta emitió el decreto de erección de la parroquia San José de Aracataca desde el 16 de julio del mismo año. El señor obispo doctor Joaquín García Benítez presidió la ceremonia en compañía de los sacerdotes José María del Castillo, Eloy Pinarejo, Luis García Benítez, Fray Luis María Murillo y monseñor doctor Pedro Espejo Daza. Su iniciador, Pedro Espejo Daza, inició la construcción de la iglesia en agosto de 1910
a raíz de una masacre de cachacos que hubo en Aracataca del 17 al 20 de julio de ese año 1910. Lo nombraron sacerdote itinerante de los pueblos de la zona bananera del Magdalena. La comisión especial de Aracataca que recibió al obispo estuvo conformada por el alcalde, doctor Víctor Pinedo Barros, el personero municipal Luis José Porto, don Nicolás Ricardo Márquez Mejía, abuelo de García Márquez, Wenceslao Miranda Lobo y el arubeño don Eduardo D. Pardo. El sacerdote ocañero Francisco Calixto Angarita bautizó a Gabo en la iglesia parroquial de San José de Aracataca a 27 de julio de 1930. Yo, el infrascrito cura párroco, certifico que suplir las ceremonias del bautismo de un niño que nació el 6 de marzo de 1927, a quien nombré Gabriel José, hijo legítimo de Gabriela García y Luisa Santiago Márquez de García. Continúa la siguiente página. Abuelos paternos, Gabriel García, enmendado. Enmendado termina en Z porque estaba escrito anteriormente Martínez y quedó la Z. Y Algemira García, que también está enmendado en el original. Abuelos maternos, Nicolás R., Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquilina Iguarán de Márquez. Padrino Juan de Dios Márquez y Francisca Simodosea Mejía, a quien advertí el parentesco espiritual y sus obligaciones. Doy fe firmado Francisco Calixto Angarita, presbítero. Vuelvo otra vez al señor Camilo Bedoya. Don Camilo Bedoya Botero fue alcalde de Aracataca en la fecha de noviembre de 1931. Periódico La Razón, número 506, Aracataca, 31 de octubre de 1931. En sus homilías en 1932, el sacerdote Francisco Calixto Angarita arremetía contra José Pérez Suárez, secretario de la alcaldía, por su frecuente ebriedad. El padre Angarita se disfrazaba en la casa del muerto y no pasaba ni pelado. Pancachaco, don José de las Mercedes de Rincón, le llevaba a las mujeres por el callejón de los tramposos. Nadie pasaba por el sitio ni pelado porque salía el muerto. Seguimos. El padre Angarita se amancebó con una meretriz y una noche se fue a los campos elíseos en Cataquita a parrandear con su hembra y amaneció allí. Oralidad Pedro Nolasco Teherán Salcedo, marzo de 1995, Aracataca. Por la mañana, con sotana puesta, se dirigió a la iglesia y la población presenció el espectáculo del padre Angarita borracho, amanecido, dando tumbos por la calle Caldas y por la Plaza Bolívar, dirección de la Casa Cural. Los feligreses reaccionaron, inclusive refugiados políticos venezolanos. El memorial de Aracataca, el 2 de junio de 1935, denuncian al sacerdote Francisco Calixto Angarita, lo firman Mayor KB, Algemiro Cabello, que era secretario de la Juventud Católica, Julián Aguirre, Jacopo Caterra, que venía de Santa Marta, pero ellos inicialmente eran venezolanos. El señor Bockelman, M.A. Melo, de la Juventud Católica, Rafael Freites, venezolano, Núñez B., de la Juventud Católica, José María Galvis, Osvaldo Narváez, de la Juventud Católica, Jaime Velasco, Rafael Tomás Fernández Caballero, presidente de la Juventud Católica, Joaquín Ramírez Tancredo Leoni, el papá de Raúl Leoni, venezolano, Rafael Consuegra, Francisco del Vecchio, Manuel Nowell, Eduardo Rebollo, Juan Guerra, Julio Porto. Seguimos. Pedro Castañeda, un señor tal vez Arcadio Diago, miembro vocal de la Juventud Católica, Ea Costa, Ramón Villa, Héctor Freites, Pedro Consuegra, un señor Coronado, Mariano Barreneche, Alfredo Barreneche, Darío Bermúdez, que era de Carmen de Bolívar, Constantino Consuegra. Eso está tomado del Eco Liberal 136, Cartagena, Ciénaga,
en el año 1932. De fuente seria hemos sabido que su señoría ilustrísima, el obispo de la diócesis de Santa Marta, le exigió al padre Angarita que para continuar en la parroquia de Aracataca tenía que presentar un certificado de buena conducta de la primera autoridad política y civil del distrito de Aracataca, el alcalde. Y no obstante haber sido el señor José Pérez Suárez, alcalde encargado por solicitud concedida al titular Camilo Bedoya Botero, el blanco de las frecuentes iras del sacerdote Angarita, les pidió sin escrúpulos tal certificado, contrariando el sentir social del municipio de Aracataca. El Eco Liberal 136 Ciénaga. Aramis, Sí, señor. de Dígame. cerrando, que quedan 10 minutos. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego. En la certificación de buena conducta para el sacerdote Angarita, el alcalde encargado José Pérez Suárez manifestó con mucho tacto e inteligencia que el sacerdote Angarita protegió a los huelguistas que regresaban de la masacre de Ciénaga y se refugiaron en la iglesia de Aracataca. Impidió que el ejército profanara el templo católico de Aracataca y se salvaron todos los huelguistas refugiados en él. ¿Seguimos? No sobra expresar que Angarita continuó con sus labores sacerdotales en la parroquia de San José de Aracataca hasta 1936, cuando se le trasladó a la parroquia San Agustín de la ciudad de Ocaña. Con su apoyo se tuvo la primera imprenta en Aracataca de propiedad de Julio Ortega Mariz. Lo reemplazó en interinidad el padre Gonzalo Segura. Periódico La Razón de Aracataca, 10 de enero de 1936. En febrero del 36, la diócesis nombró en propiedad al padre Daniel Fontalvo Porras, hijo natural de Francisco Fontalvo y doña Josefa Porras, de Remolino. Nace el 24 de julio del año 1873, legitimado en la notaría de Remolino. Escritura número 6 de 22 de julio de 1873. Seguimos. Don Camilo Bedoya Botero, como alcalde municipal de Aracataca, continuó cerca con su paisano amigo y expresidiario Emilio Montoya, quien fue secretario de la Junta Municipal de Defensa Nacional de Aracataca cuando se reunía dicha junta en Aracataca en el conflicto con el Perú en 1932. Y don Atilano Ortiz Cantillo, prestante político en Aracataca, nacido en Manatí, tuvo el cargo de tesorero de la junta. Entonces ya vemos cómo Camilo Bedoya sacó al presidiario en el año 15 y luego en el año 32, cuando hubo el conflicto con el Perú, él hacía parte de la Junta Municipal de Defensa Nacional de Aracataca, el que fue presidiario. Seguimos. El testaferro José Antonio Ariza, este era militar, segundo jefe de la zona militar del Atlántico, registro del Magdalena 1289, Santa Marta, 30 de abril de 1908. El general José Antonio Ariza, en octubre de 1912, compró las mejoras en las parcelas agrícolas de las tierras de Santana a los señores Cayetano Castro, Manuel Molina, Miguel de Ávila, Juan Ferguson, Ramón Gutiérrez, Cayetano García y Clímaco Villalobos por escrituras de protocolos de notaría de Aracataca. Aquí están las escrituras número 37, 70, 71, 72, 73 y 204 de 1912. Finalizó su labor de compra en 1913 desalojando a los colonos Nitridato Rada y Andrés Gómez, escrituras 25 y 26 de marzo de 1913, notaría de Aracataca. Como testaferro de la United Fruit Company, entregó a esta compañía las mejoras antes compradas a precios irrisorios. Fue premiado con un viaje de placer por la United Fruit Company a los Estados Unidos en barcos de la Gran Flota Blanca durante febrero y primeros días de marzo de 1914. Ver periódico El Magdalena 450, Santa Marta, 12 de marzo de 1914. Aquí se cierra con un agente del ejército, o sea, gobernantes civiles, alcaldes, gobernantes eclesiásticos, los curas y gobernantes militares, este señor. ¿Seguimos? Allá. Los colonos sospecharon de la presencia de la United Fruit Company detrás del general Ariza y elevaron súbitamente los precios de sus mejoras. La compañía bananera dio la cara, en lo sucesivo estuvo representada por el señor Enrique J. Escobar. Ya no vino el general Ariza, Enrique J. Escobar. Debieron venderle sus mejoras Francisco, aquí no logro ver, Catalino Pertús, Juan Pertús, Manuel Pertús, Rafael Pertús Peña, Pedro Pertús Peña, Tomás Avendaño, Juan Barrios, Manuel Antonio Cabarca,
Cruz Castro, Inocencio Yarri, Juan Fierro, Abraham Garzón, Eugenio Hernández García, Antonio Manuel Martínez, Miguel Mercado, Alejandro, todos estos eran colonos, el general Jerónimo Vivic Telles, Eusebio Cerda, José María Altaona, Petrona Camacho, Jerónimo Amaya. Eso está en la notaría de Aracataca, esas ventas que le hicieron a ese testaferro de la United Fruit Company, Juan J. Escobar. ¿Seguimos? El 15 de julio de 1913, el general Gregorio Antonio Garzón Chacón celebró contrato privado con Enrique J. Escobar en representación de la United Fruit Company para cultivar lotes de 50 hectáreas con pajas para o paes entregadas en los expresos lotes en estado de poderse beneficiar las pajas a razón cada hectárea de 30 pesos oro americano. El general Gregorio Antonio Garzón Chacón fue quien le ganó a Uribe la batalla de Ciénaga en la Guerra de los 1000 días, siendo gobernador Florentino Manjarrés. Él es el fundador de El Retén. Posteriormente, él se establece en el Bongo, y el Bongo con los que estuvieron con él en la batalla, conservadores, se establecieron en el Bongo y ellos colonizaron tierras de Santa Ana. Esas tierras, las mejoras se las vendieron a la United Fruit Company. Aunque el término de duración del contrato era por 2 años, que vencen el 15 de julio venidero, por mutuo convenio han resultado las partes contratadas darlo por fenecido y previo justiprecio de las mejoras, se ha estipulado un pago de su justo valor en 1.200 pesos, o su equivalente al tipo de cambio comercial. ¿Seguimos? En la mencionada suma de 1.200 pesos oro americano se confiesa de este título traslaticio que ha dado en venta y en enajenación perpetua todas las mejoras existentes dentro de la cabida del terreno de Santa Ana y comprendida en los linderos que expresa el contrato de fecha 15 de julio de 1913, el contrato de casi 2 años antes, de la que se ha hecho mención a la United Fruit Company, compañía domiciliada en Colombia, domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos de América y con negocios permanentes en Colombia, representada por su gerente Goldsmith Williams, que los subarrendatarios y únicos ocupantes a quienes notificaron los señores Zabulón Martínez, Cruz Castro, Francisco Hernández Pedrosa, Manuel Antonio Polo, Jerónimo Vivic Telles y Manuel García. Firma la escritura Goldsmith Williams por la United Fruit Company y Gregorio Antonio Garzón, con testigos Germán Restrepo y patrocinio Alarcón. Notaría de Aracataca, escritura 15 de 6 de febrero de 1915. Estos son los ocupantes y el general Garzón Chacón, los primeros pobladores fundadores del Retén. ¿Seguimos? El contrato privado entre Enrique J. Escobar Restrepo, en representación de la United Fruit Company, y el general Gregorio Antonio Garzón Chacón, de fecha 15 de julio de 1913, para tumbar la montaña y adecuar la tierra para banano, el general Garzón Chacón subcontrató personal establecido previamente en San Sebastián del Bongo, J. Cruz 4, Vilciades García, Francisco Hernández, Zabulón Martínez, el señor Pedrosa, Manuel Antonio Polo y el general Jerónimo Vivic Telles, quienes acompañaron al general Garzón Chacón a fundar el Retén. Notaría de Aracataca, protocolo de 1915, libro primero, contrato privado de julio de 1913. Julio 15. ¿Seguimos? Desde el 15 de julio de 1913, el general Gregorio Antonio Garzón Chacón hizo construir un ranchón donde inicialmente iban a dormir los subarrendatarios llegados a San Sebastián del Bongo y desde donde el general recibía informes de los avances diarios de los trabajos de descuaje y donde pernoctaban vecinos de San Sebastián del Bongo y sus viajes a Aracataca y viceversa. Fue la primera vivienda en Canilla grande, alta, espaciosa, donde a diario el general Garzón Chacón recibía informes de avance de los contratos, por ello recibió el nombre de El Retén, la función diaria de por la función diaria de los trabajos realizados. El 15 de julio de 1913 es la fecha de la fundación de la población El Retén. Seguimos. Listo. Entonces, ahora sí viene la etapa de las preguntas. Siga, doctor. Hola, Manuel. ¿Se terminaron las diapositivas? Sí, ahí terminan. Ah, bien, ok. Gracias,
Venancio, muy amable por tu conferencia. Son las 6 en punto, exactamente, como habíamos cuadrado. Y bueno, Venancio se encargó de hacernos un recuerdo de Bastida, siglo XVI, XVII, XVIII, poco XIX. Y bueno, y nos dio una minucia, como lo hemos dicho siempre. Venancio se ha dedicado a revisar todos esos archivos notariales de los periódicos de Santa Marta, el Archivo General de la Nación, etcétera. De tal manera pues que hay una fuente importante para reconstruir sobre todo esa historia tan importante que es la historia de la zona bananera, especialmente concentrada en Aracataca. Mi estimado Venancio, el profesor Manuel Niño, que es de Pibijay, dice que la envidia era a Pibijay. Entonces, no sé qué entre las preguntas, ¿qué tienes tú que decir? Sí, la envidia, el lindero era el río San Sebastián, que hoy le dicen Fundación, por brevedad, pero el nombre es río San Sebastián. La envidia le pertenecía al distrito parroquial de Pibijay, después al municipio de Pibijay. Y hubo dos gobernadores, Carlos Bermúdez, que decidió que los impuestos que pagaba Sergio Rosellón, que era el dueño de las tierras de la envidia, adjudicada en el mes de noviembre de 1902, después de la guerra de los 1000 días, se las cobraba el inspector de Aracataca y de Pibijay también le cobraban. Entonces él tributaba a ambos. Entonces él se quejó a la gobernación y el gobernador Carlos Angulo determinó que la envidia le pertenecía a Pueblo Viejo, porque Pueblo Viejo era la cabecera de Aracataca, y que le pagara a Pueblo Viejo, que después, si la asamblea determinaba lo contrario, Pueblo Viejo le devolvía el dinero a Pibijay. Eso determinó el gobernador Carlos Angulo en 1911. Eso llevó a que la asamblea hiciese el estudio de las antiguas tierras de San Matías, que son como 50 caballerías de tierra y nada más se adjudicaron 20 caballerías. Las otras 30 caballerías se anexaron para crear el municipio de Aracataca por ordenanza 8 del 20 de marzo de 1912. Entonces la envidia, como dice el señor Niño, sí señor, la envidia le pertenecía a Pibijay en ese momento, pero ese gobernador se saltó la cerca, gobernador Carlos Bermúdez. Bueno, pero dices tú que pertenecía a Pueblo Viejo y no a Ciénaga. No, porque es que del río Sevilla hacia el sur está San Juan de Palos Prietos. Todavía San Juan de Palos Prietos le pertenece a Pueblo Viejo, correcto. Entonces, hasta el río San Sebastián, eso era de Pueblo Viejo. Aracataca sale como municipio luchando contra Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo hubo revueltas cuando hubo la municipalidad porque Aracataca era el que producía el fuerte de los impuestos, lo producía Aracataca por el banano. Allá no se producía nada, allá vivían era de la pesca y era poca la pesca desde los siglos. Siempre ha habido la pesca, pero la pesca tenía un rematador que todo lo que se ganaba era para él. Él le pagaba a la gobernación previamente y durante todo el año cobraba para él, para poder suplir el dinero que le pagaba la gobernación al inicio, desde 1600. Eso más o menos es lo que le puedo decir. Bueno, de todas maneras, si hay alguna otra pregunta para esto, el tema tan interesante como es el tema de la historia local de estos pueblos de la zona bananera. Si se dan cuenta ustedes, ahí está involucrado lo que hoy son municipios muy importantes, entre ellos el municipio de Pueblo Viejo, Ciénaga, zona bananera, que así se llama ese municipio rural que tiene, no sé, 20 años, 25 años, el Retén, que es un municipio igualmente nuevo, Aracataca, y está el municipio de Fundación. Ahí, Aramis, veo si el río Fundación es el que divide entre Fundación y Buenos Aires. ¿Buenos Aires en algún momento fue realmente de Fundación o perteneció siempre a Aracataca? No,
desde 1900, bueno, fundación fue primero distrito parroquial del Cantón de Ciénaga en 1834. Buenos Aires no existía. Buenos Aires existe desde el 22 de marzo de 1906 que llega el ferrocarril a Buenos Aires. Entonces, cuando llega el ferrocarril, en el año 12 se erige el municipio de Aracataca, la ordenanza número 8 del 30 de marzo de 1912. Y las secciones de fundación, que estará compuesto por la Fundación de San Carlos, que era Fundación Viejo, el que fundaron los españoles en la finca Bocatoma actual, de Simón Solano Dávila, Buenos Aires y La Envidia, dice la ordenanza. La Envidia es el fundación actual. En el año 23, el ferrocarril que tenía terminal férreo en Buenos Aires pasó a tener terminal férreo en La Envidia, y desde entonces se llama fundación, porque el contrato del ferrocarril de 1903, firmado por la Presidencia de la República, estipula que el ferrocarril tiene que estar el 31, por tarde el 31 de octubre de 1906, en el río San Sebastián, en la fundación de San Carlos de San Sebastián. Pero como hay un cerro tan inmenso antes de llegar al río y otro cruzando el río en adelante, porque el ferrocarril tenía que llegar hasta el río Magdalena, entonces cambiaron el desvío, desviaron el trazado, ya no llegó a fundación, sino a la finca Buenos Aires, que era de un señor Mendoza que vivía en Aracataca. Por consiguiente, Buenos Aires le perteneció al municipio de Aracataca desde entonces, desde el año 12, como haciendo parte del corregimiento de fundación. Cuando hay la elección de fundación en el año 45, por ordenanza 47 del 4 de junio del 45, Buenos Aires quedó perteneciendo a Aracataca. Y fundación es un nuevo municipio. La cabecera está en la orilla del río y llegaba hasta el río Ariguaní, como antes llegaba Aracataca hasta el río Ariguaní. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Yo tengo varias, pero no sé si hay alguna pregunta del auditorio, de las personas que están allí. Pueden preguntarle a Aramis. ¿Quién quiere? Me pide la mano, le abrimos el micrófono. Jorge Granado, Reinaldo Muñoz, el doctor, no sé, Carmencita Rangel, Manuel Niño, si quiere hacer otra pregunta. Estamos abiertos. Preguntas aquí que tenemos bastante personal del departamento en Magdalena. A ver, Sí. le abrimos el micrófono, por favor. Los micrófonos están abiertos todos ya. Todos los micrófonos Yo quiero pueden abrir. preguntar algo. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Me llamo Alicia Illich. Profesor Aramis, me inclino ante usted. Me encantaría poder conversar con usted. Fue sensacional. En este momento, pues, yo en el año 74, ya que aquí parece que estamos algo, pues nos parecemos en edad. En el año 74, 75 hice mi tesis de grado sobre la United Fruit Company en la zona bananera de Santa Marta. Estudié sociología en ese tiempo, hace bastante rato. Por lo tanto, ha sido un tema que siempre, pues, he tratado de acercarme, y aún en ese momento me tocó mucha consulta oral con respecto a lo que había pasado, pero fue interesante. No tendría ninguna pregunta ahora, pero sí me encantaría poder hablar con el profesor Aramis alguna vez. ¿Podemos, después de esta pandemia, de pronto encontrarnos por ahí, tomarnos un café y hablar paja a lo bueno, profesor? Yo le Muchas puedo dejar gracias. mi número de teléfono con mucho gusto y usted me puede llamar y concertamos dónde vive usted, dónde vivo yo, dónde nos podemos encontrar. Claro, profesor, será un placer enorme. Correcto. Alicia, me place saludarte. Rey, ¿cómo te va? Hace rato que no te veía. Bueno, Alicia, me place verte, realmente, me place saludarte. Una colega socióloga. Aquí en Santa Marta hay muy pocos sociólogos. Muy y Alicia pocos. es una de ellas. Sí. Sí, yo me acuerdo que todavía cuando llego yo de Bogotá de estudiar sociología, me llaman y yo sin, pues, ¿qué sabe uno cuando sale de la universidad? Pues nada, aunque uno cree que sabía mucho. Y me tocó ser profesora en ese momento de sociología rural, bajándome casi del avión, porque no había aquí en esos momentos. Bueno, muy Pero bien. de todas maneras, chévere. Fue muy bueno. bien, Alicia, muy amable. Después estamos en contacto. Bueno, claro. mira, Aramis, hay tú dices, lo has repetido como 2 o 3 veces.
Fundación La Vieja o la fundada por los españoles. Correcto. Don Pascual fue el fundador o fueron... Pascual Vicente Díaz Granados y Pérez Ruiz Calderón fue el fundador. Él le decían Pascual Díaz Granados. Ajá. Por eso, pero él era samario o vino de España. No, él era samario. El primer español que llega en 1685, Gabriel Díaz Granados Gómez. Llega Ajá. de Cartagena a Santa Marta y se establece definitivamente ya mayor en Santa Marta. Claro. Para 1740, José Antonio Díaz Granados y Mendoza era nieto de Díaz Granados Gómez. Es papá de, bueno, de una cantidad de... Dentro de ellos está Pascual, ¿ya? Y Pascual nace en Santa Marta, era el comandante del ejército de las milicias disciplinadas de Santa Marta, fue Pascual. Y cuando llegó el virrey Gil Lemos a su posesión el 8 de enero de 1789 en Cartagena, el gobernador José de Astigárraga fue a la posesión y llevó al comandante de milicias disciplinadas, Pascual Vicente Díaz Granados y Pérez Ruiz. Y allá, en Cartagena, el virrey le dio la orden delante del gobernador Astigarra, orden verbal, no hay nada escrito sobre eso, nunca hubo nada escrito, que fuese a Caño del Oro, donde estaban convaleciendo los irlandeses que llegaron del Darién, de los 5 pueblos que fundaron en el Darién. Y la malaria los abatió, pero en ese momento no se sabía qué era la malaria, sino una enfermedad que los tiene enfermos ahí, ya están convalecientes. Entonces se hizo un censo con el sacerdote francés Luis de Rumelet, que los asistía, y los que quisieron irse al interior de la provincia de Santa Marta fundaron fundación con Pascual Vicente Díaz Granados, comisionado por el virrey Gil Lemos el 25 de marzo de 1789 a orillas del río San Sebastián, en la actual finca Bocatoma. Ajá, Esa correcto. es la primera fundación. Pero ahí hay el río, le llaman San Sebastián o San Carlos. No, San Carlos era el pueblo. El pueblo. Fundación de San Carlos de San Sebastián. San Carlos por el río y San Sebastián. San Carlos por el rey Carlos III, que ordenó la fundación por cédula real, y San Sebastián por el nombre del río. Por eso la fundación de San Carlos de San Sebastián. Ese pueblo existió hasta 1939. Hasta ese año existió y todos sus pobladores se integraron a una parte de Aracataca en 1857, cuando ya como Costa abre las puertas de la finca Santa Rosa de Aracataca para los refugiados de las guerras civiles de la emancipación de los esclavos. Y luego, cuando llega el ferrocarril a Buenos Aires, también se vinieron los últimos para Buenos Aires. Bien, una última pregunta, Aramis, para ilustrar, ya que aquí hay dice datos, muchos datos que no conocía, excelente historia, tarde mucho aprendizaje, etcétera. Una última pregunta para irnos de pronto, si no hay más preguntas. Y esos otros pueblos de la zona bananera, unos que están a orilla de la Ciénaga, ¿cierto? De la Ciénaga Grande, como Cauca, San Juan de Palos Prietos, etcétera, y otros que no, bueno, Guacamayal y los otros, Soplador. Esos pueblos son de más o menos de qué época, de comienzo del siglo XX, a mediados del siglo XX. Tú que has rastreado todas esas notarías. Sevillano a orillas de la Ciénaga, ¿qué corrimiento de Ciénaga? Fue fundado por Pedro de Cárcamo en 1551. No Sevilla, como dice el escritor Rudolf de Guacamayal. Sevilla no fue fundado. Sevilla comienza con el ferrocarril en 1896, cuando el ferrocarril llega a orillas del río Sevilla. Y Guacamayal, al frente, comienza a llegar gente porque el terminal férreo estaba en Sevilla. Comienza a llegar gente y se establecen unos en la orilla del río Sevilla, pero del lado de Sevilla, y el otro del lado contrario, en Guacamayal, al frente. Esos pueblos comienzan en ese año, pero habían personas que vivían en las orillas, Yo tengo registro de personas nacidas, bautizadas en Ciénaga, bautizadas a la orilla del río Sevilla. Hija de Furano nació a orillas del río Sevilla, en parcela, pero el pueblo no existía. Y claro, tengo documentos de alcaldes de Ciénaga que presentan informes al ministro, en ese caso el ministro de gobierno que pedía los informes,
y de cada población que tenía, de cada corregimiento que tenía Ciénaga. Entonces, pues por eso es que yo me oriento, ¿no? Documentos son eso. Ya, muy bien. ¿Qué le digo? Orihueca, cuando el Joaquín de Mier en 1856 trae una inmigración de Génova, Italia, 50 familias de Génova, a los 3 meses la gobernación no le resolvía el pago de la traída de esos inmigrantes. Entonces la gobernación lo dejó en libertad a él, a que a ellos los dejara libres. Y como eran extranjeros, podían ubicarse donde quisiesen. Archiles Sirtori, que es Aquiles Sirtori, se establece en Orihueca. Él es el fundador de Orihueca. ¿Ya? En 1856, 3 meses después que llegó en la digamos, la expedición que trajo Joaquín de Mier. ¿Ya? ¿Qué otro pueblo? Río Frío. Río Frío es de 1875, cuando hubo la guerra civil, 1875, los perdedores los confinaron a orillas del Río Frío, ¿ya? En el Palmar se decía, porque era pura palma amarga. Entonces ellos comenzaron a levantar casa ahí en 1875. De ahí nace el pueblo de Río Frío. Bueno, y hay unos pueblos nuevos que nacieron, pero eso lo dejamos para otro día, que son los pueblos que están sobre la carretera hoy, porque hay que decirle a la gente joven, ¿verdad?, que la carretera vieja era por dentro, uno pasaba por el tren de Sevillano, Río Frío, Guacamayal, Varela, etcétera, etcétera. Ahora se pasa por la carretera, la que viene de Santa Marta, Fundación, digamos, y pasa por unos pueblos, digamos, jóvenes, ¿no? Como es Santa Rosalía, la Gran Vía. Son Tucurinca. Son pueblos nuevos. Entrada a Río Frío. Julio Zaguadi, que es un corregimiento ahí es un caserío del corregimiento de Guacamayal. Bueno, Aramis, muy amable, muy gentil. Estaremos pendientes de tu documento para en el tomo 6, o tomo 7, tal vez tomo 6, esta conferencia sale en el tomo 4, en el tomo 5 sale la conferencia sobre las adjudicaciones del siglo XVI y XVII, y este saldrá en el primer tomo dedicado al siglo XX. Quiero recordarles a todos que a partir del 2021 estamos haciendo la historia de Santa Marta y del departamento del Magdalena, propiamente dicho, durante 3 años. Vamos a darle duro al siglo XX. Ya trabajamos siglo XVI, XVII, XVIII, 2 tomos del siglo XVIII, 2 tomos del siglo XX, lo cual significa que hemos abarcado bastante la historia de Santa Marta, de la provincia, que incluye el Cesar y lo que hoy es La Guajira. Muchas gracias, dice aquí el profesor Manuel Niño, que es pibijallero, pero es director de núcleo que va aquí en Santa Marta. En la próxima conferencia vamos a tener a un hombre de Chiriguaná, de Chimichagua tal vez, pero él es de un corregimiento que se llama tal vez Río Hondo o Rincón Hondo. Él se llama el doctor Simón Martínez Ubarde, tiene un apellido ubardés, dicen algunos, brasilero, portugués, creo que la mamá era o es de Brasil. Él es un profesor de la Universidad Popular del Cesar y lo hemos invitado a él y lo mismo que el profesor César López para hablar de estos aspectos que tomaron la decisión la dirigencia vallenata, ¿cierto?, la dirigencia de Valledupar, por irse y armar un nuevo departamento. Simón Martínez va a hablar, que también tiene buena documentación como Aramis. La ponencia de él se va a llamar Contexto y origen del departamento del Cesar. Es una conferencia que estamos invitándolos a todos porque seguro que vamos a estar aprendiendo mucho y no se van a dar golpes de pecho la dirigencia samaria. A la final, cuando se va a Cesar, cuando se va a La Guajira, lo que hoy son esos 2 departamentos hermanos del Magdalena, alguna responsabilidad tiene esa dirigencia de por qué estas dirigencias de estos territorios se abrieron. Vamos a ver inclusive una conferencia magistral muy buena
del doctor Freddy González, Freddy González de La Guajira, de Riohacha, que él se va a referir específicamente al tema, un tema crucial para la economía samaria, que fue la carretera Riohacha-Santa Marta. Y esto va a ser interesante porque vamos a mirar cositas que hizo que indudablemente los guajiros también vieran con preocupación esta situación. Aramis, nuevamente muchas gracias, muchos Doctor, comentarios. tenga la amabilidad, por favor, la señora Alicia, Sí, para que me haga el favor y me le dé mi número telefónico, porque cómo no, tiene el oro de comunicarse con ella. cómo no, cómo no. Ok, gracias. Ahí está, pues, dice Manuel Illich, que es pariente de Alicia, dice, no olviden visitar, ahí está, el servicio servilocalcajamá.com.co. Podrían encontrar anteriores tertulias. Todas las tertulias están ahí grabadas, las pueden escuchar. Para cerrar, quiero invitarlos para mañana, de verdad, a las 4 de la tarde. Yo le he pasado la tarjeta a mucha gente. Manuel, pásase a Alicia. Vamos a presentar una película que voy a estar comentando que se llama Contrabando de Pasiones. Una película filmada en Santa Marta, en las playas de Santa Marta en el año de 1960. Estrenada el 20 de julio de 1961 en el Teatro Santa Marta. Va a ser una presentación la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia. Ya hicieron una presentación de Cartagena, de Barranquilla, de Bucaramanga y ahora van a hacer Santa Marta. Esa película en blanco y negro, por supuesto, va a mostrar muchos escenarios de la Santa Marta del momento. Y hay una cosa que me parece muy lindo, vi la película, que es las tamboras, que es lo que identifica a Santa Marta, la guacherna, y va a haber un trío para el que le guste el bolero. Arami, estás invitado. Se llama el trío Bisbal. El trío Bisbal, que fue un trío muy famoso, muy conocido en Santa Marta, que vivían justamente ahí en el barrio Manzanares. Luego se alió con el Góngora y se llamó Trío Bisbal y Góngora. Van a interpretar un bolero bellísimo que se llama Taganga. Los invito, de verdad, quedé fascinado por todo esto, porque me parece que mañana vamos a tener el placer de ver una película. Yo no la había visto. El Hotel Tamacá se estrenó en el 59. Ellos se alojan en el Hotel Tamacá. Ahí comienza todo. Por eso se llama Contrabando de Pasiones. No les cuento más porque entonces no la ven. Entonces los invito para mañana. Omar. Van a colocar para ingresar. Yo ahora ya te mando la información. Bueno, listo. Bueno, doctor Erga, gracias por una vez más. Ustedes también, gracias. El profesor Venancio, gracias. Como siempre, pues toda esta información nos enseña mucho. Tus conocimientos, bueno, es admirable y bueno, yo creo que absorbimos todo eso hoy. Nos vamos con nuevos aprendizajes. Gracias por todo y esperamos volverlo a tener por aquí, profesor Venancio. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Y a todas las personas, gracias. Está bravo. Así es. A todos los que estuvieron presentes, gracias por estar siempre pendientes de Tertulia Samaria, de los diferentes eventos que tenemos. Y bueno, seguimos adelante con todos estos actos y esperemos pues la próxima publicidad, tanto de la tertulia como de los otros eventos, para seguir compartiendo con Cajamá todas estas actividades. Muchas gracias y feliz noches a todos. Bueno, adiós. Gracias a todos los asistentes, gracias.